Listo, dando continuidad al capítulo de costos y gastos. En lo que respecta a las deducciones, pues tenemos estas deducciones especiales. Es la deducción que nos dan por la deducción del 200% respecto de el valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o periodo gravable. Si tenemos vinculado personal que sean viudas de la fuerza pública o hijos de los mismos, mientras sostengan el hogar. Si tenemos dentro de nuestro personal también viudas de fallecidos en operaciones de mantenimiento o restablecimiento del orden público por acción directa del enemigo, o exmiembros de la fuerza pública que hayan sufrido disminución de su capacidad psicofísica conforme a las normas legales sobre la materia. Y si tenemos pues también dentro de nuestra nómina cónyuges de miembros de la fuerza pública desaparecidos o secuestrados, mientras permanezcan en esa situación, pues también nos da derecho a la deducción del 200% respecto de los salarios y prestaciones sociales. Esto está estipulado en el artículo 108-1 del Estatuto Tributario. También tenemos derecho a deducción respecto de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el periodo gravable respecto del 200%. Para ello, ¿qué se requiere? Pues que tengamos como tal una certificación expedida por el Ministerio de Defensa en cumplimiento pues de los requisitos. Esta deducción está limitada a 610 VTs. En valores absolutos estaríamos hablando de 23.182.000 para el año gravable 2022, incluidas las prestaciones sociales. En cuanto a la deducción por pagos por conceptos de salarios a lo que obedezca el primer empleo, pues acá tenemos como tal el decreto que reglamenta y pues no se estipula como tal cómo debemos cumplir como tal los requisitos para obtener esta deducción. Hay derecho a un 120% de los pagos que se realicen por concepto de salarios a empleados, pues que sean menores de 28 años, que se acredite bajo certificación del Ministerio de Trabajo, que ese es su primer trabajo. ¿Cómo se acredita el mismo? Pues que no haya hecho, digamos, contribuciones a la seguridad social, ni como dependiente ni como independiente. Ese rubro de deducción pues no puede exceder por mes de 4.370.000, son 115 VTs, y solamente procede en el año en el que se haya contratado este empleado que cumpla pues esas condiciones. Acá están estipulados los requisitos para poder obtener esta deducción. Inicialmente, pues la persona que vaya a optar, en este caso persona jurídica que vaya a optar por esta deducción, pues tiene que ser un contribuyente que esté obligado a presentar declaración de renta, que los pagos que realice por concepto de salarios, pues sean de los empleados menores de 28 años con posterioridad al 27 de diciembre del 2019. ¿Por qué posterioridad a esta fecha? Pues porque a partir de la ley 2010 del 2019 es que rige como tal esta deducción. Que como lo comenté anteriormente, pues sea el primer empleo de la persona y pues esto cómo se configura, pues que no haya una afiliación o cotización a seguridad social de ese trabajador. Obtener pues la certificación del Ministerio de Trabajo en la que nos avale que se acredita el tratamiento de primer empleo para esa persona. Y algo que debo yo también acreditar de esta deducción es que yo debo generar un incremento al incluir a esa nueva persona, ¿sí? Respecto de la vigencia anterior. ¿Listo? Entonces, comparo diciembre del año anterior, pues con la vigencia actual, y debe representar un incremento el hecho de que yo haya contratado esa persona con esas condiciones de primer empleo. Encontramos también la deducción de respecto de los salarios y prestaciones pagadas a viudas, a víctimas de violencia, ¿sí? Entonces, en este caso, procede desde el año de la contratación durante 3 años que tenga vinculada directamente a la persona.
¿Qué debo tener en cuenta los requisitos que se deben de cumplir para esta deducción? Debe estar establecido como tal un contrato de trabajo. Debo tener una certificación donde pues la autoridad administrativa o judicial tomó pues esa deducción esa decisión donde se reconoce que la mujer es víctima de violencia de género. Siempre tener como soporte los comprobantes de pago efectuados, también la planilla donde se evidencia la cotización, los aportes, las bases, todo el detalle de esas erogaciones por concepto de salarios y prestaciones que le estoy haciendo como tal a esa trabajadora. Y lo más importante acá es pues mantener la confidencialidad sobre esa situación que ha afectado y que la mantiene pues como una condición de víctima de violencia. También tenemos derecho a la deducción por programas de aprendiz escena. Nos da derecho a un 130% del salario y sus prestaciones de los que tengamos contratados. Aquí pues recordar que es válido contratar un aprendiz por cada 20 trabajadores que tenga como tal el empleador. Acá tenemos pues, nos dan derecho también a una deducción por los salarios que paguemos a los trabajadores que tengan una pérdida de la capacidad laboral de más del 25%. Esto me da derecho a una deducción de los salarios más las prestaciones sociales del 200%. ¿Qué debo como tal certificar o qué requisitos debo cumplir para esta deducción? Que esa discapacidad que presenta la persona pues debe estar durante el periodo que yo me esté tomando el beneficio y adicional pues debe estar como tal certificada. En cuanto a respecto a los aportes para fiscales y seguridad social, pues solamente pues será deducible el 100%. Esta deducción solamente aplica del 200% para salario y las prestaciones. ¿Qué tenemos también por acá? Pues un incentivo que nos dan en el evento de que hagamos una donación al sector de las bibliotecas o la Red Nacional de Bibliotecas, nos da derecho a una deducción, el cual son pues donaciones en dinero para la construcción, dotación o mantenimiento de bibliotecas, nos da derecho a deducción del 100% del valor donado, pues previa verificación del valor de la donación y aprobación del Ministerio de Cultura. El monto de este incentivo pues se puede amortizar a 5 años desde la fecha de la donación. ¿Qué podemos hacer? También pues donaciones en acervos bibliotecarios, recursos informáticos y en general recursos bibliotecarios. Estos pues se hará un avalúo previo y pues ese será el valor por el cual podamos deducir en la renta. Adicional a la deducción pues también nos da un derecho a descuento del 25% del valor donado. Tenemos también una deducción del 125% por donaciones que hagamos a la Corporación General Gustavo Matamoros, Matamoros da Costa, y a las fundaciones y organizaciones dedicadas a la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y el acceso a la justicia. También esas donaciones que hagamos a los organismos deportivos y recreativos o culturales debidamente reconocidos y que sean personas jurídicas sin ánimo de lucro, pues también nos da derecho a una deducción del 125%. Si hacemos pues también temas de donaciones a los organismos del deporte aficionado, tales como clubes deportivos, clubes promotores, comités, ligas, asociaciones, federaciones deportivas y al Comité Olímpico Colombiano, que estén obviamente reconocidas y que tengan personería jurídica sin ánimo de lucro, pues también nos da derecho a otorgar un 125% en deducción. Cuando hacemos temas de donación por apadrinamiento de reserva de bosques naturales, pues también nos da un derecho de deducción del 30%. Esto, pues, que la donación se haya hecho con fines de conservar los bosques naturales, me da como tal derecho a deducirlo del impuesto de renta. Que tenemos también por acá y pues que ya en la parte, digamos, de la deducción
con entrada en vigencia de la ley 2277, pues ya no vamos a tener como tal derecho a la deducción, sino solamente al descuento. Tenemos toda la inversión en investigación, desarrollo y tecnología. Esta deducción, pues para nosotros poder otorgar como tal el requisito, pues eso eleva como tal uno el proyecto. Allá se hace, digamos, un consejo eh, de beneficios tributarios, allá toman como tal la decisión de que ese valor o ese proyecto que yo estoy invirtiendo, ellos dirán hasta qué punto yo tengo derecho a la deducción y pues a la par también pues el descuento. Esa resolución es la que me da como el aval y uno de los soportes para yo poder acceder a esa deducción. Adicional a ello, pues que solamente pues podré deducir, hablando del año grabable 2022, pues hasta el monto de lo que efectivamente yo haya invertido, ¿sí? Para efectos del descuento, que ese aún sigue vigente, es que yo puedo correrlo hasta 4 periodos siguientes. ¿Listo? Entonces aquí pues tener presente que la deducción va hasta el año grabable 2022 y que a partir del 23 pues solamente estaremos hablando en este rubro solamente del descuento tributario. Los costos y gastos pues que no se realicen efectivamente pues no me los puedo tomar como deducción o capitalizarlos. Tenemos, pues, ese es un tema nuevo que surge a través de la ley 2099 del 2021 y es respecto de las energías no convencionales. ¿Sí? Entonces, acá el incentivo es en el que haya tratado se da a partir del año en el que se haya entrado en operación la inversión y se podrá deducir el 50% de la inversión en un periodo no mayor a 15 días. Esto como tal pues tiene un límite y el límite es que no puede ser superior al 50% de la renta líquida del contribuyente, pues determinada antes de restar el valor de esa inversión que se haya hecho por generación de energía con fuentes no convencionales. También nos da derecho a un descuento del 25% sobre esa inversión que se haya realizado y que esté pues previamente acreditado en el respectivo año gravable. Para efectos contables nos da un incentivo y es que podemos depreciarlo a una tasa mayor, una tasa acelerada del 33,33%, aplicable solamente a maquinarias, equipos y obras civiles necesarias para la preinversión, inversión y operación de los proyectos. ¿Qué tenemos dentro de las deducciones? Y pues en desarrollo, digamos, de toda la presentación hemos hablado respecto de la deducción por los impuestos, tasas y contribuciones. Nos da derecho a un 100% de los mismos, siempre y cuando tengan relación de causalidad con su actividad económica. Pues aquí contemplar pues que el gasto que tenemos allá registrado en la contabilidad por impuesto de renta y normalización, pues eso no nos da derecho a deducción, ¿sí? Y que esos impuestos a los cuales yo sí tengo el derecho de deducírmelos, pues porque cumplen con la relación de causalidad, se hayan pagado efectivamente antes de la presentación de renta inicial. En cuanto al gravamen financiero, pues ya sabemos, tenemos derecho solamente al 50% del valor que efectivamente se haya pagado y pues contar siempre con el certificado que el agente retenedor nos haya expedido. Adicional a ello, encontramos otra deducción especial y es en cuanto a las cuotas de afiliación, pues las que hayan sido pagadas a los gremios. Estos serán deducibles de renta siempre y cuando se hayan pagado efectivamente en el año o periodo gravable. Encontramos también una deducción especial y es el tema de la cartera de las IPS, ¿sí? El 100% de la totalidad de la cartera que las IPS tengan a favor con las entidades promotoras de salud, siempre y cuando estas entidades estén en medida de intervención forzosa administrativa para liquidar por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Nos da derecho a que tomemos como deducción la totalidad de la cartera. Esta cartera, pues, tiene que ser reconocida y certificada por parte del liquidador, pues, para nosotros poder acceder a esta deducción. Y en el caso de que lleguemos a recuperar parte de esa cartera que ya vemos como de baja y de la cual estamos tomando la deducción en un periodo,
pues si llegamos a recuperarla para periodos siguientes, pues tendremos que devolverla vía renta líquida gravable. En cuanto a la deducción por intereses, aquí pues básicamente pues será deducible la parte que no exceda la tasa más alta que se haya autorizado por cobrar por los establecimientos bancarios durante el año o periodo respectivo. ¿Listo? El exceso pues no podrá ser tratado ni como costo ni capitalizado según sea el caso. En el caso de los intereses corrientes o moratorios pagados por conceptos de impuestos, tasas, contribuciones fiscales o parafiscales, no me dan derecho a deducción. ¿Sí? Los gastos de financiación ordinaria, extraordinaria, serán deducibles siempre y cuando tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta. Como estamos en este capítulo de intereses y como lo hablamos al inicio del formulario, cuando estamos hablando de los instructivos, mencionábamos el tema de las reglas de su capitalización en el caso de que tengamos intereses que se hayan generado cuando tenemos préstamos con vinculados económicos, ya sea pues de manera directa o indirecta. ¿Sí? Acá tenemos que tener presente lo que está estipulado en el artículo 118 raya 1 del Estatuto Tributario. ¿Qué nos dice ese artículo como tal? Que solamente podemos deducir los intereses que con ocasión de tales deudas que tengan vinculación económica, yo genere el monto total promedio de las mismas y que durante el año gravable no exceda el resultado de 2 veces el patrimonio del año inmediatamente anterior. ¿Qué obtengo yo al tener, digamos, como ese monto total promedio? Pues voy a obtener la proporción que debo aplicarle a ese rubro de gastos por intereses para saber qué parte es deducible y qué parte no es deducible. ¿Cómo determinamos ese monto total promedio? Por cada una de las deudas que tengamos con vinculados debemos identificar 2 conceptos. Uno es la permanencia y el otro la base. ¿La permanencia en qué consiste? Consiste básicamente como en ese número de días calendario que tengo yo de ese capital o de ese préstamo que obtuve. Es decir, con mi vinculado económico, ahorita el 16 de septiembre, ahorita lo vamos a ver también plasmado en un ejercicio, a partir de esa fecha, como tal, otorgué un préstamo. Entonces empiezo a contar desde ese 16 de septiembre hasta el momento en que se me cumpla la obligación. Si es el caso que pase al siguiente año gravable, pues el último día para contar la permanencia será el 31 de diciembre, que es la fecha final del cierre fiscal. Si llego a tener abonos, pues yo cuento ese valor de permanencia, ese capital de permanencia lo cuento hasta el día anterior del abono, ¿sí? Para que me empiece a correr nuevamente esos días de permanencia del saldo que me vaya quedando de ese capital que adeudo. En el tema de la base, pues es el valor de capital pues que me hayan prestado o en consecuencia respecto de los abonos, pues será el saldito que me vaya a quedar. ¿Qué debo hacer yo? Para obtener la deuda ponderada, pues multiplico ese número de días de permanencia por la base. Miremos acá un ejemplo, cómo determinamos el monto del total promedio. Acá tenemos 2 préstamos con vinculados. Entonces, un préstamo de 25.000 millones de pesos. Ese préstamo, como yo lo traía del año gravable anterior, es decir, lo traía desde el 2021, pues desde dónde voy a empezar yo a contar mis días de permanencia. Lo empiezo a contar desde el 1 de enero y como no lo terminé de pagar en el año 2022, pues correrá hasta el último día del cierre fiscal, es decir, hasta el 31 de diciembre. Durante el año, pues yo hice unos abonos, ¿sí? Acá podemos ver que hice abonos el 25 de marzo, por eso cortamos los días de la permanencia para que cuando arranque después del capital del saldo de ese abono, pues no me cuente el día anterior,
¿sí? Entonces, del 1 de enero al 24 de marzo, contaba todavía con ese ingreso de los 25.000. Cuando ya hice el abono, pues me baja esa base de capital para efectos de calcular la deuda ponderada. ¿Mm? Al obtener esos días de permanencia y tener la base de capital, multiplico estos dos rubros y me da la deuda ponderada por cada uno de esos momentos. Esto lo hago por cada una de las deudas que tenga, por cada uno de los vinculados, ¿sí? Entonces acá ponemos el ejemplo de otro préstamo que tengo con el vinculado número 2. Este préstamo cuando lo obtuve el 16 de septiembre del 2022. Es decir, que empiezo a contar mis días de permanencia desde el 16 de septiembre cuando recibí el dinero y como dice abonos, siempre respeto hasta el día anterior a que haya hecho el abono. Multiplico igual días de permanencia con base de capital, me va a dar la deuda ponderada, sumo todos estos rubros de deuda ponderada y me dará mi deuda ponderada total. Que esta, para efectos del monto total promedio de las deudas, pues tendré que dividirla por el número de días calendario del año gravable en el cual estoy determinando qué proporción debo tomar de los intereses como deducible o no. En este caso, el monto total promedio nos estaría arrojando 38.662.000. Es tomar deuda ponderada por los 365 días. Después, para la determinación de los gastos por intereses, ¿sí? Toda esa información y lo que ya calculé en el anterior slide, lo utilizo para efectos de determinar la proporción. Como nos decía la norma, debo tener presente comparar cuál fue mi patrimonio líquido del año anterior multiplicado por 2. Mi patrimonio fue de 18 millones. Multiplicado por 2, estamos hablando de 36 millones de pesos. Tengo el monto total promedio de las deudas, que fue el que calculamos en el slide anterior. Estamos hablando de 38.662.000. Aquí, ¿qué podemos ver? Pues que nos excedimos en el endeudamiento, ¿sí? En 2.662.000. ¿Qué debemos hacer? Pues respecto de estos rubros que calculamos acá, mirar qué proporción de este exceso de endeudamiento hace respecto del monto total de las deudas. Es decir, divido exceso de endeudamiento con el monto total promedio de deudas y él me arroja un resultado y es que yo puedo tomar como no deducible el 6,89% de ese rubro que yo tenga registrado allá en mi contabilidad por concepto de intereses. En este ejercicio tengo causados 22.750.000 por concepto de intereses. Y son los intereses que están con mis vinculados. ¿Qué hago? A este valor le calculo esta proporción y me indica que solamente puedo tomarme como deducible 21.184.000 y esta otra parte la desconozco. ¿Listo? En los demás casos de la subcapitalización, pues el contribuyente deberá demostrarle a la administración mediante certificación de la entidad residente o no residente que obre como acreedora bajo la gravedad de juramento. Que el crédito o créditos no corresponden a operaciones de endeudamiento con entidades vinculadas mediante un aval, back to back, entre otros. En cuanto a las entidades del exterior o que se encuentren en el país que conecten cualquier operación que pretenda encubrir al acreedor real, pues estos serán responsables de manera solidaria con el deudor de la operación del crédito en relación con mayores impuestos, sanciones e intereses, sin perjuicio pues de las sanciones que se puedan presentar en el ámbito penal. ¿Qué debemos contar también? Pues con la certificación para que nos dé derecho como tal a esa deducción por intereses. Esta certificación la tiene que elaborar como tal el acreedor, tiene que estar expedida con anterioridad al vencimiento de la declaración de renta, objeto de deducción o capitalización. En esta certificación debe estar la manifestación expresa de que se haya hecho bajo la gravedad de juramento. Acá recordemos lo que nos estipula el artículo 442 del Código Penal, que nos lleva prácticamente a que cuando nosotros manifestamos expresamente bajo gravedad de juramento, vamos en contra
o estaríamos, digamos, como atribuyéndonos al falso testimonio. Y esto tiene pues como tal una falta a la verdad o a callar totalmente o parcial, y se incurre en prisión de 6 a 12 años. O sea que es, digamos, serio el tema de que contenga esta manifestación en la certificación. ¿Qué requisitos debe cumplir esta certificación que me expida como tal el acreedor? ¿Sí? Y la DIAN en su concepto 50, 90, 94, 90 fue muy específico, indicando que la certificación debe contener en la totalidad de todos los requisitos. Por eso acá pues los dejamos listados también pues para que lo tengan presente cuando estén consultando este material que es de apoyo para cuando ustedes estén elaborando su declaración. Fecha y lugar de la expedición de la certificación, identificación de las partes que intervienen en el crédito, esto es decir, el nombre o razón social, número de identificación y país del domicilio de la residencia fiscal, el monto del crédito, plazo del crédito, tasa de interés, como lo mencionamos anteriormente, manifestación expresa de que el crédito no corresponde a ciertas operaciones, em, que la misma esté expedida y suscrita por el representante legal de la entidad acreedora o quien tenga la autorización legal para suscribirlo. En el caso de que sean emisiones en el exterior, pues tendrán que estar apostilladas. Para acreedores no residentes en Colombia, pues deben aportar el equivalente al certificado de existencia y representación legal que tenemos. Si está la misma, pues debe estar expedida en idioma castellano, y pues en el caso pues que venga con un idioma diferente, pues tendrá que ser traducida por oficial el Ministerio de Relaciones Exterior o por el intérprete oficial. Para efectos de la procedencia de la deducción o capitalizar estos intereses, pues se debe cumplir también todos los criterios comerciales previstos en el artículo, en el estatuto tributario, ¿sí? Esto es decir, pues volvemos otra vez al tema de la relación de causalidad con la actividad productora de renta, la proporcionalidad y necesidad, los cuales pues serán evaluados en esta oportunidad con criterio comercial. Siempre debe estar a disponibilidad de cuando la administración lo solicite ese certificado cual mencionamos, y hablamos todo el cumplimiento o lleno de requisitos que debe contener ese certificado. Si llegase a dar una modificación a las condiciones del contrato, siempre guardar los contratos anteriores y pues que el acreedor nos expida un nuevo contrato, pues que tengan las nuevas condiciones de ese crédito. ¿Para qué casos pues no aplica como tal la subcapitalización? Pues empresas que se hayan creado en el año. Proyectos de infraestructura de transporte y de servicios públicos para las entidades que realicen actividades de factoring, las entidades vigiladas por la superfinanciera y para las empresas en periodo improductivo. Estas que se encuentran en periodo improductivo, ¿cuáles podrían ser? En el caso de las empresas industriales de transformación de hotelería y de minería, en las etapas de prospectación, construcción, instalación y montaje, ensayos y puesta en marcha. Para el caso de las empresas agrícolas, en las etapas de cultivo de mediano y cultivo de tardío rendimiento. Y en el caso de las industrias de construcción y venta de inmuebles, en las etapas de prospectación y construcción. Listo. Aquí voy a darle paso a Julie Pinzón, nuestra senior de impuestos. Ella dará continuidad con los costos y gastos, y adicional pues desarrollará todo el tema de lo que debe ir en el formato 2516 respecto a este capítulo. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Muchas gracias, Alexandra. ¿Si me pueden colaborar con la cámara, por favor? Bueno, mientras vamos a continuar con el tema, entonces vamos a seguir dando continuidad al tema de costos y gastos. Vamos a hablar acerca de la limitación de costos y gastos en el exterior. Entonces es un tema bastante
importante para las compañías que incurran en costos y gastos en el exterior. Recordemos que el artículo 122 del Estatuto Tributario nos menciona, listo, ahí ya están viendo mi video, nos mencionan que los costos o deducciones por expensas en el exterior que haya incurrido para la obtención de rentas dentro de fuente dentro del país no pueden exceder del 15% de la renta líquida del contribuyente computada antes de descontar dichos costos y gastos, salvo algunas excepciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que existen gastos los cuales tengo que someter a este límite del 15%, tengo que tomar la renta líquida y multiplicar por el 15% y este es el valor máximo que me va a poder descontar como pagos al exterior, salvo algunas excepciones. ¿Qué excepciones tenemos? Entonces, este mismo artículo nos indica que no serán sometidos a este límite del 15% los pagos que hayan sido sometidos a retención en la fuente. Eso es uno de los requisitos para que no se incluya dentro de esta limitante. También menciona que si se hacen pagos en relación a los estipulados en el artículo 25 del estatuto, que son básicamente los ingresos que no se consideran de fuente nacional, tampoco tendré que someterlos al límite, al igual cuando adquiera bienes corporales. También cuando incurra por cumplimiento de una obligación en un pago por una certificación aduanera, al igual que los intereses que hayan sido otorgados a los contribuyentes residentes en el país por organismos multilaterales de crédito en los cuales se establezca que el respectivo organismo se encuentra exento del impuesto de renta. Entonces, básicamente estas son las excepciones que hay para que estos gastos no se encuentren dentro del límite del 15%. Otra excepción, y me devuelvo un momento, es que cuando existen pagos al exterior y existe un convenio de doble tributación y en virtud de este convenio se haya firmado la cláusula de no discriminación, estos pagos es posible que en virtud del convenio yo no les haya efectuado retención en la fuente porque lo que buscan estos convenios es que no se pague doble impuesto en dos estados. Entonces, cuando existe esta cláusula, entonces este pago depende del convenio, claro que depende de lo que esté establecido en el convenio. En caso de que no tenga retención en la fuente, este pago tampoco va a ser sometido al límite del 15% porque la norma establece o el convenio establece que se dará en las condiciones como si se hubiera pagado a un residente colombiano. Entonces, esta información la podemos encontrar en diferentes conceptos, los cuales dejamos mencionados, donde establecen este tipo de situaciones y de casos. Claro que tenemos que tener en cuenta que no todos los convenios cuentan con esta cláusula de no discriminación, entonces se deberá analizar el pago al país que se realice. Entonces, acá es importante resaltar que estos pagos también deben contar con unos requisitos para que proceda la deducción. Entonces, ¿cuáles son estos requisitos? Entonces, el primero de ellos es que debe cumplir con los requisitos del artículo 107 que se refiere a la necesidad, proporcionalidad y causalidad, que ya nos explicó Alexandra de forma más detallada. Otro de los requisitos que debe tener este pago es que cuando sean pagos realizados con vinculados económicos deberá estar sujeto al régimen de precios de transferencia. Ahora, en cuanto al soporte, esto es un tema bastante importante que debemos tener en cuenta y es que con la resolución de factura electrónica se estableció que cuando se realicen pagos o se hagan pagos a no obligados a emitir factura, yo debería emitir un documento que se llama documento soporte con no obligados a facturar para soportar estos costos y deducciones. Digamos que la norma establece claramente que cuando yo realice un pago a una persona que no sea residente fiscal colombiano y que no se encuentre obligado a facturar, debería emitir este soporte. Entonces tengamos presente que este documento soporte se hizo obligatorio a partir del 15 de agosto del 2020. Sin embargo, a partir del 1 de agosto del 2022 se incluyó la obligación de reportar este documento soporte de forma electrónica. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que para los pagos del año 2022 debemos tener hasta el 31 de julio, de enero al 31 de julio, los pagos que yo haya realizado al exterior, deberé contar con el documento soporte y a partir del 1 de agosto los documentos soporte será el documento electrónico. Entonces, este es un tema bastante importante para que no vaya a haber desconocimiento de estos costos y deducciones por pagos al exterior. Adicionalmente, se deberá conservar los documentos
perdón, un segundo que no me, perdón. Los documentos necesarios que acrediten el pago de este gasto en el exterior, conservar todos los documentos soportes. También debemos dar cumplimiento al régimen cambiario. Estos son para las operaciones que se deben canalizar a través del Banco de la República, entonces deberá dar cumplimiento. Adicionalmente, se deberá acreditar el pago del impuesto de retención en la fuente a título de renta y remesas. Bueno, recordemos que actualmente el impuesto de remesas se encuentra eliminado. Y adicionalmente, cuando se trate de pagos que correspondan a contratos de importación de tecnología, como contratos de asistencia técnica, de servicios técnicos, de licencias de patentes o de marcas, entre otros, que se refiere a importación de tecnología, estos contratos deberán registrarse dentro de los 6 meses siguientes a la suscripción del contrato a través del sistema electrónico de la DIAN. En caso de que exista alguna modificación de este contrato, se deberá realizar dentro de los 3 meses siguientes. Ahora, en cuanto a pagos que yo realice, pagos al exterior que se realice, pero sean a jurisdicciones no cooperantes de baja o nula imposición o a entidades que tengan un régimen preferencial, en régimen tributario preferencial, estos pagos deberán tener retención en la fuente del 35%, de acuerdo como lo establece el artículo 408 en su parágrafo, y adicionalmente estos pagos deberán dar cumplimiento al régimen de precios de transferencia. Entonces, estos pagos tendrán que ser obligatoriamente con retención y tener el estudio de precios de transferencia. Por otra parte, ¿qué más pagos al exterior tenemos? Los pagos a casa matriz. Entonces recordemos que cuando una filial o una sucursal o una subsidiaria de una agencia de Colombia pueden deducir los pagos realizados a casa matriz por concepto de gastos de administración y dirección, también por regalías, explotación de adquisición de cualquier clase de intangible, siempre y cuando estos pagos se practiquen las retenciones correspondientes. Adicionalmente, cuando se realicen pagos a casa matriz por otros conceptos diferentes a gastos de administración y dirección, estos gastos deberá tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 121, que básicamente indica que cuando yo realice un pago al exterior, procederá a la retención siempre y cuando estos pagos paguen renta acá en Colombia. Y el artículo 122, que es la limitante del 15% que les mencionaba. Entonces, estos pagos de administración estarán sujetos a la retención del 33% cuando corresponda por estos conceptos, y en caso de los demás conceptos se deberá tener en cuenta las tarifas correspondientes. Entonces, para concluir, cuando se vaya a elaborar la declaración de renta, vamos a encontrar muchos pagos realizados al exterior. Algunas empresas tienen bastantes pagos, pero se deberán identificar primero los pagos que fueron sujetos a retención. Entonces, estos pagos, siempre cumplan con todos los requisitos para su procedencia, serán deducibles. Ahora, los pagos que no fueron sujetos a retención porque no era obligatorio calcular la retención, son los que van a entrar al límite del 15% sobre la renta líquida. Sin embargo, hay que tener en cuenta acá que si existe algún pago al exterior que yo debía aplicarle obligatoriamente retención y no se la practiqué, este pago no es deducible. No significa que el hecho de que no le haya practicado retención lo deba incluir dentro del límite del 15%, porque hay pagos que deben tener retención obligatoriamente, como por ejemplo los de casa matriz, y otros pagos que indica el artículo 408 y siguientes que deberán ser sujetos a retención en la fuente. Bueno, continuamos con la procedencia de costos y deducciones. Entonces, en este tema vamos a tocar un punto importante, que es que el artículo 771-2 indica que para la procedencia de costos, deducciones, impuestos descontables, se requerirá que las facturas cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 617 y 618, al igual que los documentos equivalentes. Sin embargo, ¿qué sucede cuando tengo facturas que corresponden a gastos del año, pero me llegaron con fecha posterior? Entonces yo tengo un gasto que incurrió durante el año 2022, pero la factura me la emitieron en el año 2023. Entonces en este caso,
el artículo 771 establece que así la factura de venta documento equivalente tenga fecha del año o periodo siguiente, siempre y cuando yo acredite que ese servicio o ese bien fue adquirido durante el periodo gravable 2022, lo podré tomar dentro de los costos y deducciones del año 2022. Entonces, esto lo aclara el artículo 771 rayados y deberá cumplir con el requisito de retención en la fuente. Entonces, deberé efectuar la retención en la fuente en el año correspondiente en donde me voy a tomar el costo de deducción. Gracias. Bueno, otro tema acá que les quiero mencionar es que en diciembre del 2022, la DIAN emitió el oficio 1497 que se refirió al tratamiento del IVA descontable. Entonces, digamos que acá, como vemos, el artículo 771 menciona que para la procedencia de los costos, deducciones e impuestos descontables. Sin embargo, tengamos en cuenta que con este tema de la factura electrónica hay unos requisitos adicionales que se deberán cumplir para que estos costos, gastos y impuestos descontables sean procedentes. ¿Cuáles son esos dos requisitos? Entonces, recordemos que deberán existir dos acuses de recibido. Uno de ellos es que deberé confirmar que el recibido de la factura electrónica, y otro de ellos va a ser el mensaje electrónico donde confirme que recibí los bienes o servicios. Entonces, en el concepto básicamente, ¿qué dice? Dice que es importante que antes de yo tomarme el IVA descontable en el periodo en que me lo vaya a tomar, necesariamente debo haber cumplido con estos dos requisitos: haber aceptado la factura electrónica y haber también aceptado el recibido de los bienes y servicios. Entonces, ¿qué sucede con esto que les mencionaba? Cuando una factura llega en diciembre, perdón, cuando me prestaron un servicio en diciembre, pero la factura tiene fecha de enero. Entonces, ¿qué sucede? En este caso, el IVA descontable no lo voy a poder tomar en el mes de diciembre, porque si la factura me llega en enero, seguramente estos acuses de recibido de la factura los voy a realizar en el mes de enero cuando me llega la factura. Entonces, en este caso, la DIAN se pronunció y dice que, teniendo en cuenta que los mensajes electrónicos cumplen con la función de soportar estos impuestos descontables, estos envíos de los mensajes se deberán hacer necesariamente antes de solicitar el IVA en la declaración. Entonces, es por esto que en caso de estas facturas el IVA no podrá ser tomado porque no va a cumplir con los requisitos del acuse de recibido. Entonces, es un concepto, un oficio que emitió la DIAN. Sin embargo, en este oficio solo se refirió al IVA descontable, no se refirió en ningún momento a los costos y deducciones, sino únicamente para efectos del IVA descontable, y recordó que los contribuyentes tienen hasta 3 periodos para tomarse estos IVA descontables, siempre y cuando se registre en el periodo en que me los voy a tomar en la declaración. Entonces, ese concepto, que es relativamente nuevo, se lo quería mostrar para que lo tengan en cuenta. Bueno, seguimos con la parte de la deducción por pérdida de activos fijos que establece el artículo 148. Entonces, básicamente nos indica que las pérdidas de activos fijos sufridas durante el año o periodo gravable en los bienes que contribuyan a la actividad productora de renta y ocurridos por fuerza mayor serán deducibles del impuesto de renta. El valor de la pérdida constituirá la suma del costo de adquisición y las mejoras menos cualquier depreciación o amortización o pérdidas que se hayan concedido, es decir, el valor de la pérdida será por el costo neto. Ahora, cuando existan compensaciones que a mí me den alguna indemnización o una compensación de un seguro por la pérdida de este activo, si esta indemnización la recibí durante el año, este valor constituirá un menor valor de este gasto. Sin embargo, si se hace con posterioridad, si yo recibo esta indemnización a un año posterior al que yo recibí, al que yo tomé esta deducción por pérdida de activos fijos, esto que recibo se llevará como una recuperación de deducciones que más adelante la trataremos. Adicionalmente, hay que tener en cuenta si esta pérdida yo no la puedo deducir en el año en que sufrí la pérdida
porque por carencia o insuficiencia en la renta, este saldo lo puedo diferir para deducirlo en los 5 periodos siguientes. Ahora, en el caso de la liquidación de sociedades o sucesiones, la pérdida de activos fijos la podré tomar en su totalidad en el año en que se dé la liquidación de la sociedad. Bueno, en cuanto al tema del gasto, de la deducción por diferencia en cambio, entonces recordemos, como lo hemos venido explicando a lo largo de nuestra presentación, existe un régimen de transición que básicamente indicó que todos los ingresos, costos, activos se iban a reconocer a la tasa de reconocimiento inicial. Entonces, que cualquier fluctuación que hubiese por el reconocimiento de activos y pasivos en moneda extranjera no van a tener efectos fiscales. Entonces, ¿qué sucede? Si yo reconocí un pasivo en moneda extranjera, pero al cierre del año lo ajusté por diferencia en cambio, esta fluctuación, este mayor valor que constituye un gasto por diferencia en cambio, no tiene reconocimiento fiscal. ¿En qué momento tiene reconocimiento fiscal? Entonces, este gasto se dará en el momento en que yo cancele o liquide mi activo, mi pasivo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo ya voy a liquidar mi pasivo, ya voy a saber exactamente a qué tasa, a qué TRM voy a cancelar mi pasivo. Entonces, la diferencia en cambio realizada va a ser la que se me genere entre la tasa de reconocimiento inicial y la tasa de reconocimiento en el momento del pago. Esa diferencia que se va a generar va a ser diferencia en cambio y la voy a poder tomar como deducción en mi declaración de renta. Bueno, en cuanto a los medios de pago para aceptación de costos y deducciones, también recordemos que el artículo 771-5 del estatuto indicó que todos los pagos que se realicen deberán estar o ser realizados a través de unos medios que son aceptados. Básicamente son depósitos en cuentas bancarias, giros o transferencias bancarias, cheques girados, tarjetas de crédito, tarjetas de débito y bonos. Sin embargo, la norma no indicó nada acerca de Nequi, y Plata. Sin embargo, la DIAN se ha pronunciado bajo unos oficios y el primer oficio, el oficio 116 de este año, de enero del 2023, indicó que no iban a tener reconocimiento estos costos y gastos que se realizaran, esas transacciones que se realizaran a través de dichas aplicaciones, puesto que no se encontraban expresamente en la norma, mencionados en la norma. Sin embargo, la DIAN reconsideró este oficio, el 116, a través del oficio 176 del 9 de febrero del 2023 e indicó que los pagos que se efectúen a través de estas plataformas sí tendrán reconocimiento fiscal. Y básicamente, ¿por qué? Dice que concluye el concepto que estos medios de pago tienen una naturaleza transaccional y que precisamente surgieron para lograr una inclusión financiera de estos pagos y fomentar la formalización de este tipo de pagos. Entonces, el concepto menciona que definitivamente estos pagos o estos medios de Nequi, y Plata cumplen con la finalidad del artículo 771-5 en razón a que no son pagos que se van a realizar en efectivo, sino son pagos que se van a depositar a través de entidades que están vigiladas y reguladas por el sistema financiero adicional que va a permitir que pueda hacerle yo una trazabilidad y control a dichos pagos. Entonces, por esta razón, estos pagos de Nequi, y Plata, la DIAN acepta que se pueden tomar como deducibles. Ahora, ¿qué sucede con estos pagos en efectivo que no están canalizados a través de ninguno de estos medios mencionados anteriormente? Entonces resulta que estos pagos se van a encontrar limitados para efectos de costos, deducciones, de pasivos, de impuestos descontables eh, y tendrá como unas condiciones. Entonces, esto se ha venido gradualmente durante los últimos 3 años, desde el 2018, 19, 20 y 21. Ya por último, en el artículo, en el parágrafo, la norma menciona que a partir del año grabable de 2021, entonces solo serán deducibles el menor valor entre el 40% de los pagos que yo haya realizado, que no podrán
se supera los 1.520 millones, o el 35% del total de costos y deducciones. Entonces yo debo tomar todos los pagos que para determinar la procedencia de mis pagos en efectivo, entonces deberá tomar, hacer esta comparación. Ahorita en un ejercicio lo vamos a ver mejor. Ahora, también la norma menciona que, sin embargo, sin perjuicio de este límite, cuando existan pagos individuales superiores a 100 VTs, que son 3.800.000, estos pagos pues deberán canalizarse de igual forma, so pena de su desconocimiento como costo de deducción. Entonces, cuando ya estos pagos individualmente superen los 100 VTs, estos no los voy a poder tomar como deducibles. Entonces, vamos a ver acá un ejemplo de pagos en efectivo. Entonces, acá tenemos un ejemplo de cómo se calcula estos pagos. Entonces, supongamos que tenemos unos pagos que han sido bancarizados por 500 millones, tenemos unos pagos en efectivo, 250 millones de pesos, y tenemos para un total de pago de 750 millones de pesos. Entonces, el primer filtro que nos dice que deberá ser el menor valor entre el 40% del total de los pagos realizados. Entonces, en este caso, los pagos realizados fueron 750 millones, por el 40% nos da 300 millones de pesos. En este caso, no supera el límite de las 40.000 VTs, que son 1.500 millones. Entonces ya tenemos nuestro primer filtro de comparación, que son 300 millones de pesos. Ahora, el segundo filtro dice que deberé compararlo con el 35% de total de costos y deducciones. Entonces, suponiendo que la compañía tiene unos costos y deducciones de 500 millones, el 35% son 175 millones, ¿sí? Entonces dice que deberé tomar el menor valor. Entonces, entre los 300 millones y el 175 millones, el menor valor son los 175 millones. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que este es el valor que va a ser aceptado por pagos en efectivo, el menor valor entre en esos dos cálculos. Entonces, si yo tenía pagos en efectivo por valor de 250 millones de pesos, voy a rechazarme 75 millones de pesos porque solo me va a poder tomar los 175. Adicionalmente, en cuanto a los pagos individuales, digamos que se tuvieron pagos individuales que superaban las 100 VTs por 17 millones de pesos. Estos pagos no serán deducibles directamente, es decir, que estos pagos no van a entrar dentro de estos 250 millones, sino adicional a los 75 millones que me voy a rechazar, también tendré que rechazar los 17 millones de pesos. Para un total de pagos no deducibles, deberé desconocer la suma de 92 millones de pesos. Entonces, este cálculo se deberá realizar para determinar si tengo que desconocer gastos por pagos en efectivo. Bueno, acá mencionamos algunas de las deducciones que no son procedentes, que no son deducibles del impuesto de renta, como lo son el impuesto sobre la renta, el impuesto al patrimonio de normalización, todo lo que sean multas, sanciones o pagos por condenas de procesos, tampoco serán deducibles. Los impuestos asumidos por terceros, la deducción por pagos de regalías a vinculados económicos, las regalías que estén asociadas a adquisición de productos terminados, los gastos por método de participación patrimonial o algunas expensas que la ley consagre como conductas o como delitos sancionables. Entonces, estos pagos no serán procedentes del impuesto de renta. Ahora, en cuanto a las transacciones con no responsables de IVA, entonces, acá que debemos tener en cuenta. Entonces, que la norma establece que no van a proceder los costos de deducciones por pagos a personas naturales que no se encuentren inscritas como responsables de IVA cuando existan contratos de valor individual o superior a 133 millones de pesos, que son 3.500 VTs, o por operaciones que posteriormente superaron los 133 millones de pesos. Entonces debemos tener en cuenta que si la compañía va a suscribir un contrato con una persona que indica que no es responsable de IVA y el contrato supera esta suma, automáticamente él se vuelve responsable de IVA, deberá actualizar su información en el RUT como responsable, emitir la factura y realizar todo el tema para que el gasto
la deducción sea deducible para la compañía. Tampoco serán deducibles los pagos a personas naturales cuando no se conserve copia del RUT donde conste que no son responsables de IVA. Esto tiene una excepción para los agricultores, ganaderos y arrendadores. Bueno, acá ya esto para mencionarlo, resulta que el artículo 574 raya 1 mencionaba que iba a haber un anexo para que los contribuyentes del impuesto sobre la renta obligados a llevar contabilidad diligenciaran un anexo de otras deducciones. Este formulario iba a ser diseñado por la Administración Tributaria, debía ir firmado por contador público, revisor fiscal, y en él se iban a relacionar y detallar todos los costos y deducciones de todas las otras deducciones. Sin embargo, a la fecha la DIAN no ha determinado el formulario, no ha emitido resolución, entonces este tema aún no se encuentra, no se debe reportar porque todavía la DIAN no ha prescrito el formulario. Bueno, acá le damos paso a Nidia para que nos hable acerca de factura electrónica, que son los requisitos necesarios para que procedan las deducciones. Entonces, Nidia, te doy paso. Nidia, ¿me escuchas? Sí, un momentico que Ah, ok, estoy listo. conectando, por favor. ¿Ya estás viendo mi presentación? Sí, Nidia, sí. Ponle el modo presentación y ya. Bueno, entonces, en cuanto a facturación electrónica, ¿qué tenemos? Entonces, tenemos como factura electrónica vigente, la factura electrónica de venta, la factura de talonario de papel en aquellos casos en que yo tenga contingencias o en los casos en que yo sea nuevo obligado a facturar electrónicamente, que tengo 2 meses para su implementación, y las notas débito o crédito. O sea, son los documentos que tengo como factura electrónica. Tenemos los documentos equivalentes que tenemos actualmente vigentes, y está el tiquete de máquina registradora POS, la boleta de ingreso al cine, los tiquetes de transporte de pasajeros, el extracto que expiden las sociedades fiduciarias y los fondos, el tiquete o billete de transporte aéreo o de pasajeros, el documento de juegos localizados, la boleta, fracción o formulario, cartón, billete o instrumentos en juegos de suerte y azar de los diferentes juegos localizados, el documento expedido para el cobro de peajes, el comprobante de liquidación en operaciones de bolsa, el documento, del documento en las operaciones de la bolsa agropecuaria y los de commodities, el documento expedido para los servicios públicos, las boletas de ingreso a espectáculos públicos y los documentos electrónicos
que tenemos vigentes en este momento. Dentro de los documentos electrónicos tenemos el documento de soporte en las adquisiciones que no obligados a facturar o expedir documento electrónico, que comenzó la transmisión electrónica a partir del 1 de agosto del 2022, ahora lo vemos más adelante. La nómina electrónica vigente desde octubre del 2021, dependiendo el número de empleados que tuviera cada contribuyente, y los documentos de las importaciones. Son los documentos que yo tengo como sistemas de facturación electrónica. Entonces, para efectos de la declaración de renta y la deducción de costos, declaración de renta, impuestos descontables en IVA, ¿qué debo tener en cuenta? De acuerdo con los soportes de costos y deducciones, entonces, debo verificar la factura electrónica que sirve como soporte de los impuestos descontables, como soporte de los costos de deducciones e impuestos descontables en IVA. Verificar la entrega, entonces tengo que verificar la entrega del formato XML junto con el documento de validación que esté firmado por la DIAN, porque si no, no ha sido validada. La representación gráfica, acuérdese que no constituye soporte válido ni el costo de la deducción para los que estén obligados a facturar electrónicamente. Lo que hemos visto es que muchos contribuyentes adjuntan o hacen un seguimiento, un control de la validación, pero no del XLMS, y lo que es documento soporte es el archivo, no es la representación gráfica. A partir, acá lo explicaba Julie, a partir del 13 de julio del 2012, yo debo contar con los mensajes electrónicos de acuse de recibo de la factura y de acuse de recibo de recepción de los bienes y servicios para todas las facturas a crédito o que tengan un plazo para el pago. Si no cuento con estos dos mensajes electrónicos, no puedo solicitar como deducible el costo o la deducción, ni tampoco puedo solicitar el impuesto sobre las ventas descontables. En cuanto a verificación de requisitos, pues verificar el tipo de documento que me están entregando, que debe tener la validación previa, que debe estar firmado, que debe corresponder a la versión 2. En facturas de papel o facturas por computador, pues dependiendo si tuve o no contingencia, o si es que es un facturador nuevo, pues pedirle por lo menos la Cámara de Comercio, el RUT, para tener los soportes porque me está pidiendo facturación ejemplo por papel cuando es un nuevo proveedor. Verificar adicionalmente que estos documentos que me están, los requisitos legales de cada uno de los documentos que me están entregando. Ya vimos en la diapositiva anterior cuáles son los documentos equivalentes y vemos que en la resolución de facturación se encuentran todos esos requisitos. Entonces, verificar que ese documento soporte, uno, esté habilitado, y dos, que cumpla con los requisitos que contemplan las normas, la resolución para aceptármelo como costo de deducciones. Adicionalmente, tengo que hacer una validación del proveedor. Entonces, cuando se reciben los diferentes documentos, debo asegurarme que ese emisor de esa factura no esté obligado a facturar electrónicamente, porque si está obligado a facturar electrónicamente, no va a ser procedente ni el costo o la deducción o el impuesto descontable. Entonces, tengo que hacer también validación de quién es mi proveedor. En cuanto a los sistemas, bueno, acá es tener en cuenta también que cuando el tiquete de máquinas registradoras POS, a pesar de que lo pueden expedir los sujetos obligados a expedir, a facturar, siempre que la venta del bien o servicio no supere las 5 VT. Ahorita vemos que viene el calendario de implementación que ya empezó a partir del 1 de febrero, pero ellos lo pueden seguir expidiendo, pero no me sirve como soporte del costo de la deducción. Si yo necesito, o del impuesto descontable en el caso de que sea una operación grabada con IVA. En el caso de que yo necesite, sin importar el monto, tomar como deducción, debo solicitar factura electrónica.
Es también importante que tengan en cuenta que para la aceptación tácita de la factura, los 3 días hábiles se cuentan a partir de la fecha de recibo del mensaje electrónico de la constancia de recibo de los bienes y servicios y no a partir de la fecha de emisión de la factura. Eso lo ha dicho la DIAN y está básicamente también lo encuentran en el concepto unificado de facturación. También que deben tener en cuenta que una vez aceptada la factura no se podrán hacer notas débito ni crédito asociadas a esa factura electrónica. Entonces, para tenerlo en cuenta, cuando se esté haciendo la validación de los requisitos para tomar las deducciones. El otro tema importante que tenemos en facturación electrónica es el documento de soporte en las adquisiciones a sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente. Entonces, ¿qué me dice la norma? Que los sujetos obligados a expedir este documento electrónico son los adquirentes que sean facturadores electrónicos, contribuyentes del impuesto sobre la renta y los responsables del IVA que realicen compra de bienes o prestación de servicios a sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente y que requieran tomar como deducción el costo de la deducción o el impuesto descontable. Esta generación de este documento y transmisión se debe realizar por cada una de las operaciones que yo realice y se debe transmitir a la DIAN inmediatamente. Sin embargo, la resolución 167 también contempla que yo puedo hacer acumulación de facturas semanalmente, pero únicamente cuando sean con un mismo proveedor. Si yo en la semana tengo con un mismo proveedor diferentes operaciones, sí las puedo acumular y reportarlas a más tardar el último día hábil de la semana en que se llevaron a cabo esas operaciones. Pero si yo únicamente tuve una operación, pues no, yo debería haberla transmitido inmediatamente. Entonces, en esos casos en que eso suceda, puedo, pues recuerden que no es pedir el documento equivalente en las fechas, me puede tener una contingencia y es sancionable por la DIAN. También está resolución 165 que contempla que los sujetos obligados a expedir, que también están obligados que los sujetos obligados a expedir el documento soporte, este documento de soporte en físico, son aquellos sujetos que no están obligados a facturar electrónicamente, pero que requieran soportar sus costos o deducciones o los impuestos descontables. Entonces, esas personas lo pueden seguir expidiendo, los deben seguir expidiendo, pero en físico. Sin embargo, la DIAN ya dispuso, igual lo contemplaba la resolución, y la DIAN ya tiene un software de facturación gratuito para las personas que lo quieren hacer electrónicamente, pero opcional. O sea, es opcional, entonces lo pueden hacer utilizando este software de facturación que está disponible en la página de la DIAN. Es como para tenerlo en cuenta, que si usted no está obligado a facturar, lo puede hacer. Entonces, como para resumir este tema de la facturación electrónica, tenemos acá esta línea de tiempo. Entonces, estos son para los obligados a expedir el soporte el soporte electrónico en adquisiciones efectuadas con sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente. Entonces, tengamos en cuenta que desde el 6 de marzo del 2020 hasta el 14 de agosto del 2020, la expedición de este documento se hacía en físico y con numeración propia. O sea, yo le daba, yo como contribuyente le asignaba un consecutivo. Desde el 15 de agosto del 2020 hasta el 31 de julio del 2022, se hacía la expedición del formato físico con numeración de resolución autorizada por la DIAN. Y a partir del 1 de agosto del 2022, como lo explicaba Julie, viene la generación y transmisión de forma electrónica con numeración de resolución autorizada por la DIAN. Entonces, acá en el año 22 tengo que tener en cuenta que la obligación para que me acepten a mí el costo, porque yo soy el que lo estoy expidiendo, debo tener el soporte de la transmisión electrónica desde el 1 de agosto y pues antes simplemente necesitaba pues que le hubiese generado en la oportunidad legal y que le hubiese tenido la resolución autorizada por la DIAN para este evento. Entonces, esto era lo que les quería compartir en relación con los documentos electrónicos y facturación electrónica. Le doy paso a Julie. Sí, Nidia, muchas gracias. Bueno,
Bueno, entonces acá vamos a continuar. Ya una vez finalizado todo el tema de costos, gastos y deducciones, vamos a mirar eh, cómo se van a reportar esta información en el formato 2516. Entonces, vamos a mencionarlo de forma general. Como les hemos mencionado a lo largo del seminario, este material les queda de consulta. Entonces, básicamente en la sección de costos que se deberán incluir, se van a incluir todas las erogaciones y cargos que se han incurrido para producir y comercializar bienes o prestar los servicios. En cuanto para las compañías que tienen inventarios, esta información se deberá diligenciar dependiendo el sistema de inventario que manejen. Si es inventario periódico, se deberá diligenciar cada uno de los renglones que conforman los elementos del costo. Ahí van a encontrar lo que son materias primas, producto terminado, productos en proceso, inventario inicial, compras, todo el detalle para determinar este costo de ventas, que es el que conocemos como el juego de inventarios. También si llevo por sistema de inventario permanente, voy a encontrar un renglón donde lo voy a diligenciar, al igual que si el costo lo determino mediante otro sistema. Entonces, acá tenemos algunos aspectos fiscales que se deben tener en cuenta en cuanto a que no se puede tratar como costo de deducción, el tema de la depreciación, los límites establecidos por la norma, caso de que exista régimen de transición para amortizaciones, depreciaciones y todo este tema. Entonces acá quedan de consulta esta información. Ahora, vamos a encontrar también un renglón en el formato 2516 donde nos habla de los ajustes por precios de transferencia por menor valor de costo. Las compañías que estén sujetas al régimen de precios de transferencia y en el estudio arroje que los precios no están acordes al mercado y deban ajustar el costo, existe un renglón especial para que se diligencie en este formato 2516 y se informe. Entonces, este es el formato como tal, el 2516. Vamos a encontrar la columna de valor contable, otra columna cuando aplica para conversión por una moneda funcional diferente al peso, menor valor fiscal, mayor valor fiscal para llegar a el valor fiscal total. Entonces, acá como les mencionaba, está el tema del sistema de inventario permanente, el detalle de los elementos del costo y la determinación del costo de ventas. Acá también ya se empieza a diligenciar otros conceptos que forman parte del costo, como la mano de obra, temas de depreciación, amortización. Entonces deberé diligenciar tanto el valor contable, que me va a alimentar la columna de valor fiscal, eh, de, eh, la cual se calculará dependiendo si existen partidas que tengan un menor valor fiscal o un mayor valor fiscal. Acá el deterioro valor de los activos y otros conceptos. Esta parte acá es importante, les quisiera mencionar que esto que habla de servicios técnicos y asistencias técnicas son esos pagos que realizo a vinculados económicos a casa matriz. Acá es donde se deberán diligenciar. Digamos que si existe un servicio técnico acá en Colombia, pues lo voy a poner acá en servicios. Este es exclusivo para este tipo de conceptos. Y acá está la casilla donde les mencionaba que va a ser un menor valor, ajuste de precios de transferencia. Esto solo va a ser un mayor valor fiscal. Se va a diligenciar en esta columna, pero acá en esta columna este valor va a restar. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ya continuando con la parte de gastos de administración y distribución de ventas, entonces ya una vez se ha diligenciado la parte de los costos y deducciones, viene todo el tema de gastos. Entonces la sección de gastos se divide en gastos de administración, gastos de distribución de ventas, así como aparece en la declaración de renta. Lo mismo, acá que vamos a incluir pues todo lo que comprende salarios, mano de obra, honorarios, impuestos, seguros, regalías, todos los conceptos. Acá también les dejamos alguna información y algunos artículos que deben tener en cuenta para la determinación de estos costos y deducciones. Y acá empieza ya el formato como tal, el 2516. Entonces, de la misma forma, este formato se divide también en gastos y primero empieza con los gastos de administración, que viene mano de obra, otros gastos de administración, lo mismo si tengo servicios con pagos al exterior, acá se van a incluir por vinculados o si los hice para una jurisdicción no cooperante o si son a no vinculados, depreciaciones, amortizaciones, deterioro de activos. Y seguido a esto vienen ya los gastos de distribución de ventas, que son exactamente los mismos renglones, mano de obra, otros gastos, depreciación y deterioro de los activos.
Ahora ya después de diligenciar estos gastos de administración y gastos de ventas, vienen los gastos financieros. En este valor que se va a incluir, se va a incluir los intereses, la diferencia en cambio, los intereses implícitos, actualización de provisiones, bueno, todo lo que comprenden los gastos financieros. Entonces, acá les dejamos alguna información que hay que tener en cuenta, que aunque ya se mencionó, es importante tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de los intereses implícitos, mencionar que este no tiene efectos fiscales, pero hay que diligenciarlos en la parte de columna contable y hacer sus respectivos ajustes para llegar al valor fiscal. Este es el formato, es lo mismo, se encuentran después de los gastos de distribución y ventas, están los gastos financieros acá por cada uno de los conceptos. También vamos a encontrar otros renglones para diligenciar en caso de que tengamos pérdidas por inversiones subsidiarias asociadas a negocios conjuntos o pérdidas por mediciones al valor razonable, pérdidas en la enajenación o venta de activos fijos. Entonces, este va a ser la parte, la sección de las pérdidas. Entonces, acá lo que les mencionaba, voy a poner las pérdidas por el método de participación, por mediciones a valor razonable o pérdida por mediciones de otros elementos del activo. Acá está la pérdida por pérdidas de ventas de activos fijos. Acá dejamos mención acerca de estos artículos que son importantes tenerlos en cuenta porque recordemos que las pérdidas en la venta de activos fijos que se realiza entre vinculados económicos o de sociedades a socios no son deducibles del impuesto de la renta. Acá también vamos a encontrar en el formato 2516 los gastos por provisiones, los pasivos de monto y fecha inciertos que no se han consolidado o no, por ejemplo, en el caso de los pagos laborales en cabeza del trabajador que no tienen efectos fiscales. Entonces acá deberé relacionar estos gastos por estos conceptos. Y otros gastos, por ejemplo, como la contribución a educación de empleados o gastos fiscales que no los tenga reconocidos contablemente. También las pérdidas en operaciones discontinuadas, ajustes también por precios de transferencia, ya no en cuanto al costo, sino en cuanto al gasto o la deducción, funciona de la misma forma y este es el formato de otros gastos.